¿Por qué usamos estrobos en el teatro? Hace unos días fui a la segunda función de una obra en la que trabajé como diseño sonoro y musicalización. Siempre es una experiencia curiosa enfrentarse a un producto completo cuando solo conoces la parte. Sea como sea, mi pareja y yo, a quien agradezco que siempre me acompaña a estas cosas, vimos aquella puesta en escena que nos contuvo con sus altos y sus bajos durante los 100 minutos que duró. Pero aproximadamente a los 45 minutos de iniciada la obra, tuvimos que cubrirnos los ojos ya que el diseño de iluminación incluía una prolongada secuencia de luces estroboscópicas que, debido a la hipersensibilidad visual que tenemos, nos resultaban bastante incómodas. Obviamente ese no es el primer ni será el último caso que esto ocurra. De hecho, si hago memoria, en los últimos 2 años he estado en por lo menos 3 o 4 proyectos en los cuales ocurre esto. Y esto no es para decir que su uso esté mal. De hecho, veremos que en algunos casos puede ser imprescindible. Pero sí creo que vale la pena preguntarnos ¿por qué usamos estrobos en el teatro? Empezaré con una anécdota de la única gira oficial de la cual he sido parte, la Brixta Teatro, en el Festival Universitario de Teatro de la Universidad de las Artes de Aguascalientes. Los detalles ahorita no son importantes y ya los he contado en otras ocasiones. Lo que viene al caso específicamente es lo que ocurrió durante la noche de inauguración en la obra que precisamente daba apertura a ese festival. En esa ocasión el festival inauguró con una función de Novia de Rancho. Y si bien podríamos debatir todas las implicaciones morales de ese texto, o quizás podríamos cuestionar algunas decisiones de dirección que alteraban los discursos de la obra, aquí estamos para hablar del uso de luces estroboscópicas. Y es curioso porque ese diseño de iluminación no incluía luces flasheando a gran velocidad. Pero lo que pasó es que mi lugar estaba en una ubicación muy precisa en la cual cada cierto tiempo una luz daba directamente a mis ojos. Su efecto no era tan continuo como podemos imaginar el de las luces estroboscópicas convencionales, sin embargo se comportaba de forma similar y esta repetición provocó una sobreestimulación en mí, una persona dentro del espectro autista, y terminó detonando en un colapso emocional minutos más tarde. Y me parece absurdamente gracioso que si yo fuera protagonista de una obra en la que ocurría un colapso emocional, probablemente la primera opción para iluminar esa escena hubieran sido eso, luces estroboscópicas. Porque sí, las luces estroboscópicas, de acuerdo con mi experiencia y con varias páginas que relatan cómo se usan las distintas luces del teatro, son utilizadas normalmente para representar momentos de tensión emocional, de colapso mental o para simular la baja tasa de frames de una película antigua. Por mencionar únicamente proyectos en donde yo he estado, tenemos por ejemplo Memorias del Olvido, donde las luces estroboscópicas se utilizaban para representar la fragmentación de la mente que sufría el protagonista, que padecía de Alzheimer. Ejemplo de otra compañía es la obra En Casa, donde se usaban durante una escena de persecución en la que un padre abusivo con su hija la perseguía entre el público. Y finalmente, advertencia, esta obra está hecha para quemarlo todo, donde se utilizaban para imitar las luces que provocan los relámpagos durante una tormenta. En los 3 ejemplos se utilizan durante un punto importante de la progresión dramática. Al final es un recurso que interpela directamente al público a través de uno de los sentidos principales del ser humano contemporáneo, la vista. Sin embargo, y esta es mi experiencia y no tiene por qué ser la de nadie más, en proyectos como En Casa yo no podía estar dentro de las funciones de una obra en la que yo trabajé por cuestiones de mi hipersensibilidad visual. Cabe entonces la pregunta, ¿son irreemplazables los estrobos? O quizás más pertinente, ¿los estrobos son realmente necesarios? ¿O solo son la solución impulsiva, inmediata y fácil de resolver este tipo de escenas? Como ya dije, soy una persona dentro del espectro autista y tengo una hipersensibilidad visual. Sin embargo, las luces estroboscópicas no me afectan ni la mitad
de lo que sí pueden afectar a personas que padecen, por ejemplo, epilepsia. Lo que quiero decir con esto es que el umbral de personas a las que pueden afectar este tipo de luces es bastante amplio. Y en México, sobre todo en el Teatro Independiente de la Ciudad de México, no se acostumbra a advertir a les espectadores sobre el uso de estas luminarias cuando existe la posibilidad real de que pueda ocurrir un accidente. Un accidente que, seamos honestas, ni el teatro, ni la compañía, ni la persona encargada del diseño de iluminación, ni la persona encargada de la operación técnica del teatro se van a hacer cargo. Y es curioso porque existe la información de cómo reducir el riesgo en el uso de estrobos en espectáculos públicos. La Asociación de Técnicos del Teatro Británico, ABTT por sus siglas en inglés, de hecho otorga a sus miembros un acceso al código de uso para este tipo de efectos lumínicos. En él, de acuerdo con el usuario Jicard, se especifican, entre otras cosas, y permítanme leerlo para que no me vaya a equivocar, que no se deben usar frecuencias mayores a 8 Hz, no deben usarse durante más de 20 segundos a la vez y asegurarse de que todas las luminarias que van a participar de este efecto estén sincronizadas. Como mencionaba antes, el público debe estar informado del uso de este tipo de efectos. Aunque, francamente, siento que todo esto debe estar permeado por una reflexión consciente sobre si una serie de luces intermitentes flasheando a gran velocidad es realmente lo que necesita mi escena para completar su efecto. Quizás es porque me afectan personalmente, pero en las obras que yo dirijo me niego a usar este tipo de efectos de iluminación, porque son peligrosos, son inmediatos, y francamente estéticamente no me gustan. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan?